Vamos a orar. Vamos, ¿por qué no oramos y inclinamos nuestros rostros y pedimos que el Señor bendiga su palabra, bendiga nuestros corazones y Él pueda hablarnos ahí donde estamos? Él sabe dónde estamos. Él sabe cuál es la situación de nuestra alma, cuál es nuestra necesidad, y Él es poderoso para tomar su palabra y hablarnos de una manera personal en ese momento y en ese contexto. Así que, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por poder estar aquí en tu casa. Señor, por la libertad que nos das de poder adorar y bendecir tu nombre, Señor. Por poder adorarte en la hermosura de tu santidad, Señor, con nuestras voces, con nuestros instrumentos, Señor. Tal vez, Señor, torpemente, pero una adoración, Señor, que brota del corazón, Señor, y que es transmitida a través de nuestros labios, a través de nuestros cánticos, como una ofrenda de amor a ti. Señor, en esta hora yo te pido que tú bendigas tu palabra. Señor, es tu palabra, Señor, tú nos la has dejado, Señor, para enseñarnos, Señor, para hablarnos a través de ella. Y yo te pido ahora que tú nos bendigas, Señor, que tú tomes mi mente, mi corazón, mis labios, Señor, que tú me des la capacidad, Señor, para exponerla. Y que tú bendigas, Señor, a tu pueblo. Bendice nuestros corazones, Señor. Danos, Señor, la capacidad de estar atentos, Señor, y de poder oír tu voz mientras tu palabra es predicada. Señor, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Pues, si recordáis, la semana pasada estuvimos viendo cómo Pablo y Bernabé, mientras estaban sirviendo allí en la iglesia de Antioquía, fueron llamados por el Espíritu Santo y fueron enviados por la iglesia a predicar el Evangelio a las naciones. Y vimos cómo el primer lugar al cual ellos fueron en este primer viaje misionero fue Chipre, que era el lugar de donde era Bernabé. Y vemos lo que ocurrió allí. Vemos cómo ellos fueron a Pafos, que era la capital de esa isla de Chipre. Y vimos cómo el Evangelio es predicado y cómo el procónsul Sergio Paulo recibe esa palabra y cree en el Señor. Y vimos también cómo había un hombre que tenía un nombre que no correspondía a lo que él era, Bar Jesús, que significa hijo de Jesús, pero no era hijo de Jesús, era un hijo del diablo que se oponía a que el Evangelio fuese predicado, y cómo Dios trae juicio sobre ese hombre, un juicio de misericordia también, porque le dice quedará ciego por un tiempo. Le da la misma oportunidad que le dio al apóstol Pablo, que quedó ciego durante un tiempo, para que él pudiera ver que realmente la oscuridad no estaba en sus ojos, sino en su alma, y pudiera ver la luz del Evangelio. Y en esta mañana, en el día de hoy, vamos a continuar con la narración de este viaje donde lo dejamos, que fue en el versículo 13, y vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo y vamos a ir sacando algunas enseñanzas. En el versículo 13 dice que, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ya estuvimos hablando la semana pasada acerca de este hecho y de las posibles razones por las cuales este muchacho, este joven Marcos, deserta y abandona allí a Bernabé y a Pablo. Versículo 14, y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. No sé si está ahí puesto el mapa. Ahí está Perge. De Perge a Antioquía de Pisidia, no es la Antioquía de la cual ellos salieron, donde ellos estaban ministrando en la iglesia, que esa es Antioquía de Siria, sino otra Antioquía que está en Asia Menor, Antioquía de Pisidia. Y de Perge a Antioquía hay una distancia como de unos 160 kilómetros de un camino difícil, de un camino peligroso, porque estaba infestado de ladrones, y tuvieron que atravesar una cordillera para llegar allí, que es la cordillera de Tauro. Y dice que cuando llegaron allí, entraron en la sinagoga un día de reposo y allí se sentaron. Pablo y Bernabé llegan a esa ciudad y se sientan. Hay una serie de cosas que Pablo suele hacer en su estrategia a la hora de extender el Evangelio. Una de ellas es que él escogían ciudades estratégicas, ciudades más o menos importantes. Esta Antioquía de Pisidia era una ciudad importante que estaba en un camino romano, y luego desde allí ellos
allí plantaban una iglesia y luego desde allí se extendían el evangelio a la región que había antes. Y otra cosa que solía hacer siempre el apóstol Pablo es que cuando llegaba a un lugar donde el evangelio no había sido predicado aún, el primer lugar que visitaba siempre era la sinagoga. Y es lo que hacen aquí. Hay muchos que critican a Pablo por esto, ¿no? Porque Pablo no fue llamado a los judíos. Pablo fue llamado como apóstol a los gentiles. Sin embargo, cuando él entra en un lugar gentil y un lugar donde el evangelio no ha sido predicado, el primer lugar donde siempre va es a la sinagoga, a los judíos. Y le recriminan, pero Pablo, ¿por qué hace eso si Pablo realmente no está llamado a los judíos? Pero primeramente siempre va a los judíos. Realmente es una buena estrategia. Creo que es una buena estrategia de Pablo. Porque lo que Pablo hacía era predicar a Jesús como el cumplimiento de todas las profecías, como el Mesías prometido, como el Mesías que esperaban. Y creo que es una buena estrategia ir en primer lugar y empezar por aquellas personas que ya conocen al Dios verdadero, por aquellas personas que conocen la Escritura y las profecías de la Escritura, y por aquellas personas que están esperando a ese Mesías que Pablo les predica, que Pablo está predicando. Y es una buena estrategia, y lo vemos a lo largo de todo el libro de Hechos, porque en las sinagogas Pablo siempre va a encontrar no solamente a judíos, sino también a gentiles que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Así que Pablo generalmente siempre va a hacer esto. Cuando llega a una ciudad donde el evangelio no ha sido predicado, primeramente va a los judíos, a la sinagoga. Él siente una carga por su pueblo, él ama a su pueblo y él va a predicar allí el evangelio y él va a obtener poco fruto entre los judíos. Va a obtener fruto entre los judíos, va a haber un buen número de judíos que se van a convertir, pero también va a experimentar mucha oposición de parte de los judíos y finalmente él se va a volver a los gentiles, donde sí va a obtener mucho fruto, un gran fruto, porque él es enviado como apóstol a los gentiles. Entonces Pablo y Bernabé entran en la sinagoga y dice el versículo 15 que después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, ¿tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo? Hablad. Cuando algún judío de fuera, que no era de la ciudad, visitaba una sinagoga, la costumbre era invitarle a pasar al frente por si quería dar alguna palabra al resto de los judíos que estaban allí. Y normalmente la gente pasaba y normalmente solían dar una palabra muy sencilla: venimos de tal sitio, traemos paz y saludos de los judíos en tal sitio. Venimos de Jerusalén, traemos paz de Jerusalén, os traemos saludos de los judíos en Jerusalén. Pero Pablo lo que va a hacer vez tras vez es aprovechar esa oportunidad, esa costumbre, para predicar el evangelio. Y es lo que va a hacer aquí cuando llega a Antioquía. Es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Pablo va a predicar el evangelio. Y lo que encontramos aquí, hermanos, es la primera predicación de Pablo registrada en la Biblia. Y es una predicación que podemos dividir fácilmente en tres partes, porque cada una de las partes es introducida por Pablo con esta frase: varones israelitas o varones hermanos. Cada vez que él va a cambiar de tema, va a comenzar con una parte nueva de su sermón, él lo introduce con esta frase: varones israelitas o varones hermanos. La primera parte comienza en el versículo 16 hasta el versículo 25 y es una preparación. Pablo prepara al pueblo, a sus oyentes, para recibir lo que él quiere. Él va a preparar, y lo que Pablo va a hacer es un resumen de la historia de Israel desde los patriarcas hasta Jesús, mostrando a Dios como el Señor de la historia, como es Dios el que va moviendo y conduciendo toda la historia del Antiguo Testamento, preparando el camino para la venida del Mesías prometido. En la segunda parte, del versículo 26 al 37, él va a hacer una declaración: Jesús es el Mesías y Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. En él se cumplieron todas las profecías. Finalmente él va a hacer una aplicación en los versículos 38 al 41 y una advertencia. Así que vamos a ver estas tres cosas, vamos a ir viendo este sermón de Pablo, esta predicación de Pablo, y vamos a ir viendo estas tres cosas que él hace. En primer lugar, la preparación. Versículo 16 dice que entonces Pablo se levanta, hace señal de silencio con la mano y dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd.
En una sinagoga generalmente había dos clases de personas. En primer lugar estaban los judíos, los israelitas, que eran judíos de raza judía, de padre y de madre judíos. Y luego estaban los prosélitos. Los prosélitos eran gentiles, personas que no venían de la raza judía, gentiles, romanos, griegos, que se habían convertido al judaísmo, que se habían circuncidado y que vivían como judíos. Y algunos dicen también que era muy común en las sinagogas que estaban en ciudades gentiles, que no eran ciudades judías del pueblo de Israel, era muy común encontrar otro tipo de personas, un tercer tipo de personas que podríamos llamar simpatizantes. Eran personas que se habían cansado de la vanidad de los ídolos, de la inmundicia, de la inmoralidad de la sociedad, que estaban buscando al Dios verdadero y que simpatizaban con el Dios de Israel. Y estaban allí buscando al Dios verdadero, escuchando acerca del Dios de Israel. Y estos tres tipos de personas están allí, cada uno en su sitio, los hombres por un sitio, las mujeres por otro sitio, los niños y luego el resto. Allí estaban todos. Y Pablo comienza a hablar y él dice, se dirige a todos, dice, varones israelitas por un lado y por otro a todos los que temen a Dios. Y ahí están todos los demás. Y dice, oíd. Versículo 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Fijaos, hermanos, el enfoque de Pablo no está en lo que el pueblo de Israel hace, sino en lo que Dios hizo en y por el pueblo de Israel. Lo que Pablo está diciendo es algo que ellos ya conocen, no está diciendo nada nuevo, simplemente está recordando la historia del Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel. Dios los escogió, Dios los sostuvo y los enalteció en Egipto, los sacó de Egipto, los soportó durante 40 años en el desierto y luego los introdujo en la tierra prometida, les dio la tierra que les había prometido y luego por 450 años Él les dio jueces. ¿Os acordáis? Los jueces están en el libro de Jueces, ahí pues está pues Otoniel, está Gedeón, Sansón, Jefté, y el último de los jueces es Samuel. Y después el pueblo de Israel pidió a Samuel que pusiera un rey sobre ellos y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Pero después de eso, dice, después de Saúl, versículo 22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Los que conocemos la historia de David, sabemos que David no fue alguien perfecto. Sin embargo, la Biblia nos presenta a David como un varón conforme al corazón de Dios. Y Pablo dice aquí que Dios dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La pregunta es, ¿cómo es un varón conforme al corazón de Dios? Un varón conforme al corazón de Dios es un varón que hace y que actúa conforme a todo lo que Dios quiere. No es alguien perfecto, no es alguien que no peca, pero es alguien que cuando peca ve su pecado como lo que es y se arrepiente. Es alguien que quiere agradar a Dios, que su mayor deseo es agradar a Dios, que quiere ser conformado a la voluntad de Dios, que no tiene un corazón como el de Dios, pero su anhelo es tener un corazón como el de Dios. David no tenía un corazón como el de Dios, pero David mostró cómo es el corazón que Dios quiere y Dios busca en el hombre. David fue alguien que dice que hizo todo lo que Dios quería. Pregunta, ¿qué es todo lo que Dios quiere del hombre?
Todo lo que Dios quiere del hombre es que reconozca su pecado, que se arrepienta de su pecado y que venga a Él en arrepentimiento y fe. Todo lo que Dios quiere que venga del hombre es que el hombre reconozca su necesidad y venga a Dios con su necesidad, en su necesidad, con su necesidad. Porque lo que Dios quiere es suplir ese vacío, esa necesidad que hay en el hombre. Entonces, David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David era uno de los personajes más importantes, es uno de los personajes más importantes de la historia de Israel. Es uno de los personajes más importantes de la historia. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a David que de su descendencia él iba a levantar un rey cuyo reino no tendría fin. Y eso es algo que encontramos en 2 de Samuel capítulo 7. Y te animo a que puedas apuntarlo y que puedas leerlo en tu casa. Es un pasaje muy bonito. Es un pasaje en el cual David tiene un deseo en su corazón. El deseo de David es levantar un templo a Dios. Él dice, yo quiero levantar un templo a Dios. Yo quiero edificar una casa a Dios. Y en un momento Dios le dice a David, ¿tú me vas a levantar casa a mí? Yo te voy a levantar casa a ti. Y evidentemente Dios no está hablando de un edificio. Dios está hablando de su descendencia. De su descendencia. Y Él dice, yo voy a levantar de tu descendencia a uno cuyo reino no tendrá fin jamás. Y Él, ese, me va a levantar casa a mí. Y de nuevo, hermanos, Dios no está hablando del templo, ni está hablando de Salomón, que será quien va a levantar el templo. Está hablando de Jesucristo, el cual va a levantar una familia para Dios. Está hablando del Señor Jesucristo. Y hermanos, David entonces es un personaje importante porque todos los judíos están esperando a ese descendiente, a ese rey que va a restaurar el trono de David, que les iba a librar del yugo que estaba sobre ellos. Y en ese momento ellos estaban bajo el dominio y el yugo del imperio romano. Y ellos estaban esperando a ese rey y todos sabían que el Mesías vendría de la descendencia de David. Por eso David es importante. Y Pablo les recuerda, este David es de quien Dios dice, he hallado a David un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David no solamente fue un hombre que hizo todo lo que Dios quiso, sino que Dios iba a usar a David, al descendiente de David, para hacer todo lo que Dios quería. ¿Y qué es lo que Dios quería? Dios quería salvar a su pueblo. Dios quería restaurar a la humanidad. Y por eso el versículo 23 dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, esa promesa que está en 2 de Samuel 7, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Dios le dijo a David que de su descendencia iba a levantar un rey cuyo reino no tendría fin, el Mesías. Y Pablo dice, de la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Y hermanos, cuando Pablo está diciendo esto, es una bomba para los judíos. Imaginaos, lo que Pablo está diciendo es, el Mesías que estáis esperando ya ha venido. Ese Mesías es Jesús. Jesús es el Mesías que Dios prometió. Versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Juan el Bautista fue alguien muy conocido. Dice la Escritura que venían de todas partes a él para ser bautizados. Y aunque Antioquía de Pisidia estaba muy lejos, a muchos kilómetros del territorio de Israel, hasta ahí habían llegado las noticias de este Juan el Bautista. Y todos se preguntaban si tal vez Juan no sería ese que había sido prometido, el Mesías. De tal manera que dice la Escritura en Juan que los sacerdotes, los líderes inquietos,
Con esta pregunta en su mente y en su corazón enviaron a preguntarle a Juan y dijeron, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú? Y Juan dio testimonio, no soy yo. Yo no soy el Mesías, pero detrás de mí viene uno, del cual yo no soy digno. Dice, viene uno que es antes que yo, y del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Detrás de mí viene uno que es el Mesías. Y Juan el Bautista fue el heraldo profetizado en Isaías 40. Él fue el que preparó el camino predicando el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo. Fue el que anunció la venida del Rey. El Rey viene, preparad vuestros corazones. Y fue el que cuando Jesús vino, lo señaló y dijo, ese es. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y toda la historia del Antiguo Testamento apunta a una persona, a Jesús, y a un hecho, la cruz. Y Pablo está haciendo esto, está diciendo esto. Cada judío sabía que el Mesías vendría de la descendencia de David y que un profeta preanunciaría la venida. Y ese fue Juan el Bautista. Y Pablo continúa en el versículo 26, después de haber preparado los corazones diciendo, toda la Escritura habla acerca de una promesa, de un Mesías que había de venir. Ese es Jesús. Y ahora él hace una declaración. Es Jesús. Jesús es el Mesías porque en él se cumple la Escritura. En él se cumplen todas las profecías. Versículo 26. Varones hermanos. Ahí comienza otra parte. Hijos del linaje de Abraham, judíos, y los que de entre vosotros teméis a Dios, el otro grupo que está ahí presente, pero que no son judíos, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Lo que Pablo trae es una palabra de salvación que es para todos, para judíos y para no judíos. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, los líderes religiosos, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, siendo completamente inocente, pidieron a Pilato que se le matase. Pablo está diciendo, Jesús era la promesa. Jesús era el Mesías, pero cuando Él llegó, no le recibieron, no lo conocieron, no lo reconocieron, sino que le desecharon y le mataron. Pero al hacer esto, sin saberlo, lo que estaban haciendo no era otra cosa que cumplir todo lo que estaba escrito de Él en los profetas. El plan de Dios no fue frustrado, sino que el plan de Dios se cumplió al detalle. El plan de Dios se llevó a cabo. Hermanos, no podemos frustrar los planes de Dios. El Mesías tenía que morir. Y dice que los judíos, los líderes religiosos, los que tenían que haberle reconocido y tenían que conocer las profetas que se leían cada día en el día de reposo, le pidieron a Pilato que le matase. Es interesante, hermanos, este detalle. Los judíos pidieron a Pilato que mataran a Jesús. Es interesante porque a lo largo de toda la historia de Israel, el pueblo de Israel había matado a sus propios profetas. Los judíos mataban a sus profetas. El judío mata a sus profetas. Él no necesitaba a nadie, ni necesitaba encargar a nadie que matara a sus profetas. Ellos mataban a sus propios profetas. Jesús los dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a aquellos que te son enviados. Pero a Jesús no lo mataron los judíos. A Jesús lo mataron los romanos. Los judíos lo entregaron a Pilato para que Pilato lo matase. ¿Por qué? Porque así estaba escrito. Y para que quedara bien claro que Jesús no era un profeta más. No era otro profeta que había venido al pueblo judío, el cual el pueblo judío había matado. No era un profeta más. No es simplemente un profeta que ha venido al pueblo de Israel. Es un profeta que ha venido a todos. Jesús vino para todos. Jesús era el Mesías prometido y esperado, el Hijo de Dios, y murió en una cruz para que todos nos sintiésemos identificados, judíos
y gentiles con esa muerte de Jesús. Porque la muerte judía era una muerte por lapidación. Los judíos apedreaban a los profetas, no los crucificaban. No era esa la costumbre de los judíos, esa era la costumbre de los romanos, de los gentiles. De tal manera que nadie puede echarle la culpa a nadie. Los judíos no pueden decir, Jesús murió en una cruz, así que fueron los gentiles los que mataron a Jesús, porque fueron ellos los que condenaron a Jesús y los que entregaron a Jesús a los gentiles para que lo matasen. Y les rogaron que matasen y que crucificaran a Jesús. Y los gentiles tampoco podemos decir que fueron los judíos los que mataron a Jesús, porque Jesús no murió en una cruz y esa no era la costumbre judía. Esa no era una muerte o una forma de justiciar de los judíos, era una forma de justiciar de los gentiles. ¿Quién mató a Jesús? El hombre. Fue el hombre. Fueron judíos, fueron gentiles. Judíos y gentiles, el hombre fue responsable de la muerte de Cristo. Fue por el hombre, por judíos y por gentiles, que Jesús murió en una cruz. Y todos, hermanos, necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitábamos que esa sangre fuese derramada para limpiar nuestros pecados. Y Pablo continúa, versículo 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, y puedes leer el Salmo 22, el Salmo 53, ahí están todas las cosas que estaban escritas y descritas que Jesús iba a padecer, que el Mesías iba a padecer. Dice, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Cristo no solamente murió en la cruz, sino que una vez muerto, dice, Pablo hace mucho hincapié en esto, lo bajaron y lo sepultaron. Jesús verdaderamente murió y fue sepultado. Hermanos, para un judío, esto que está diciendo Pablo es muy fuerte, porque Pablo lo que está diciendo, el Mesías que estáis esperando con tanto anhelo, el Mesías ya vino, ya llegó y no lo conocieron y lo mataron, lo crucificaron, murió en una cruz que era una muerte despreciable para los judíos. Y podemos imaginar la turbación, ¿cómo puede ser? Los judíos allí escuchando esto y preguntándose, ¿cómo puede ser eso? Pero Pablo continúa en el versículo 30. Jesús murió, fue sepultado, versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Versículo 28 lo mataron, versículo 29 lo sepultaron, pero versículo 30, mas Dios lo levantó de los muertos. Jesús resucitó y Él se apareció muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Versículo 26, Pablo les había dicho, a vosotros es enviada esta palabra de salvación. Ahora en el versículo 32, Pablo, después de hablar de la resurrección de Jesús, dice, os anunciamos el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4, Pablo hablando a los corintios les recuerda el evangelio que por él había sido predicado a ellos. Y este es el evangelio que os hemos predicado, dice. Este es el evangelio que os predicamos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio, hermanos, es la muerte. No hay evangelio sin la muerte de Cristo. El evangelio es que Cristo fue sepultado, verdaderamente murió por nuestros pecados. Pero el evangelio es que Cristo resucitó como un sello de aprobación de parte de Dios, de que ese sacrificio por cada uno de nuestros pecados había sido aceptado por el Padre. Por tanto, ahora, hermanos, podemos tener perdón de pecados en Cristo Jesús. El evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa, las buenas noticias de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido. Dios cumple sus promesas a los hijos de ellos, es decir, a nosotros, resucitando a Jesús.
Pablo hace hincapié de nuevo, con la resurrección, lo que Dios hizo es cumplir la promesa hecha a David y a los hijos de Israel. ¿Cuál era la promesa, hermanos? Que de su descendencia él iba a levantar a un rey cuyo reino no tendría fin, no acabaría. ¿Cómo es un reino que no tiene fin? ¿Cómo es un rey cuyo reino no tiene fin? O pregunto de otra manera, ¿cuál es el problema de todo rey? Que muere, que se muere, y que no permaneciendo él no puede permanecer su reino. La muerte pone fin a su reinado. Pero este rey, hermanos, este rey ha resucitado. Este rey ha vencido a la muerte. Y por tanto su reino es reino por los siglos de los siglos. Su reino no acabará y él está sentado en el trono y estará sentado en el trono por los siglos de los siglos. Dios ha cumplido su promesa y lo ha hecho resucitando a Jesús de entre los muertos. Y Pablo añade, como está escrito, hermanos. Como está escrito, conforme a la Escritura. Y hermanos, esto es importante porque Pablo no está hablando sobre la base de su opinión, sino sobre la base de lo que está escrito, de la Escritura, como está escrito. En el Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y Pablo toma este Salmo 2 para hablar y dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Algunos piensan que este salmo está hablando de Belén, que este salmo está hablando acerca del nacimiento de Jesús. Pero Pablo toma este salmo no para hablar de Belén ni del nacimiento de Jesús, sino para hablar de la resurrección de Jesús. Pablo está diciendo, este versículo del Salmo 2 no está hablando del pesebre, está hablando de la tumba y está hablando de la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús es una declaración explícita e inequívoca de que Jesús era quien dijo que era, el Hijo de Dios. Y al resucitar Jesús de entre los muertos, el Padre está dando testimonio y está declarando, mi Hijo eres tú. Pablo repite esta idea en Romanos capítulo 1, versículo 4, cuando dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, como por la resurrección de entre los muertos. Y Pablo dice, como está escrito en el Salmo 2. El Salmo 2 está hablando acerca de la resurrección, mediante la cual el Padre dio claro testimonio de que Jesús era quien era. Mi hijo eres tú. Versículo 34. Y en cuanto que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Y este versículo así, os daré las misericordias fieles de David, que es un versículo que Pablo toma, es un pasaje que Pablo toma de Isaías 54:3, tal vez la traducción no nos aclara mucho, pero otras traducciones traducen este versículo de esta manera, cumpliré fielmente las misericordias, cumpliré fielmente las bendiciones que prometí a David. Y otra vez, hermanos, ¿qué prometió Dios a David? Que de su linaje, de su descendencia, iba a levantar uno cuyo reino no tendría fin. Pero si Jesús murió, ¿cómo iba uno a tener un reino que no tendría fin? No podría ser posible. Esta promesa no podría ser posible sin la resurrección. Así que Isaías 55:3 implica que el Mesías tenía que resucitar para reinar por siempre. Versículo 35. Por eso dice también David en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, no permitirás que su cuerpo se corrompa en la tumba. La pregunta es, ¿de quién está hablando David en este salmo? ¿De él? Evidentemente no.
Versículo 36, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Me gusta siempre que muchas veces en la Escritura, cuando habla acerca de personas que siguieron al Señor y que estaban bien delante del Señor, habla de la muerte como durmió. Porque cuando alguien duerme, ¿qué espera? Despertar. Y cuando nosotros dormimos, morimos en Cristo, sabemos que cerramos los ojos aquí, pero despertamos a otro lugar. Dice, David durmió, David murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Así que David murió, fue sepultado y su cuerpo se corrompió, se pudrió como el cuerpo de cualquier persona que muere y que es enterrada. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Así que este salmo está hablando del Hijo de David, está hablando de la promesa, está hablando de Jesús, está hablando de Él, del Mesías, de Jesús, a quien versículo 30 Dios levantó de los muertos. Así que Pablo primero prepara los corazones hablando y enseñándoles que la historia es la historia de Dios y que Dios tomó toda la historia, condujo toda la historia para traer al Mesías. Luego Pablo dice, el Mesías es Jesús y en Jesús se cumplieron todas las profecías. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Y ahora Pablo hace una aplicación, una conclusión, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos. Esto es algo que tienen que saber. Ellos tienen que saber esto, todos tienen que saber esto. ¿Qué? Y Pablo les va a decir dos cosas que tienen que saber ellos y que todo el mundo tiene que saber. Número uno, que por medio de Él, de aquel que resucitó, se os anuncia perdón de pecados. ¿Y por qué nuestros pecados pueden ser perdonados? Porque Él, siendo inocente, murió y resucitó. Él es la promesa registrada en la Escritura, el cual Dios levantó como Salvador. Él es quien dijo, como dijo Juan el Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús murió en la cruz, murió como un sacrificio por nuestros pecados. Murió ocupando nuestro lugar y muriendo por nuestros pecados, por nuestra maldad. Como dice Isaías 53, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, Dios hizo algo. Dios tomó todos nuestros pecados, el pecado de todos nosotros, y los colocó sobre Cristo. Y en Cristo derramó su santa ira. Y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Jesús es justo, es santo. Él no tiene que morir, pero Él muere en nuestro lugar, cargando nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos vivir. Y ahora, hermanos, si nosotros venimos a Él en arrepentimiento y fe, por su obra en la cruz, nuestros pecados pueden ser perdonados. Por medio de Él, dice Pablo, se os anuncia perdón de pecados. Esa es la primera cosa que todo hombre tiene que saber acerca de Jesús, acerca del Mesías. La segunda cosa que Pablo dice que tienen que saber, versículo 29, dice, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. La ley no puede justificar al pecador, porque nadie puede cumplir la ley, así que la ley lo único que puede es condenarnos. Por la ley es el conocimiento del pecado. De todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En Él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Pablo dice, por medio de Él tenemos perdón de pecados y en Él
es justificado todo aquel que cree. Por la obra de Cristo, no solamente nuestros pecados son perdonados, sino que somos declarados justos delante de Dios. Eso significa ser justificados, ser declarados justos delante de Dios. Así que, hermanos, Cristo, el Mesías, la promesa, Jesús, no solamente murió por nosotros, sino que vivió por nosotros. Él vivió una vida de justicia que nosotros no podíamos vivir. Él cumplió la ley, toda la ley, la cual nosotros no podemos cumplir. Él nunca cometió pecado. Y su obra fue, como he dicho antes, una obra vicaria. La palabra vicario significa sustituto. Fue una obra sustitutiva. Él murió en la cruz. Él se vistió, se disfrazó de mí, se vistió de mi pecado y murió en la cruz. Experimentó la muerte que mi maldad merecía. Y al mismo tiempo Él tomó su justicia y me vistió con su justicia para que yo pueda experimentar la vida que su justicia, no la mía, merece. Eso fue lo que hizo Cristo. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a la cruz en arrepentimiento y fe, estamos haciendo lo que Dios quiere y Dios hace todo lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es perdonar nuestros pecados en base a la obra de Cristo en la cruz y justificarnos, declararnos justos en la justicia de Cristo. Lo que Él quiere es perdonarnos, restaurarnos, darnos una vida de sentido que hemos perdido por causa de nuestro pecado, darnos una vida de propósito en Él, que estemos completos en Cristo. Hermanos, solamente podemos estar completos en Jesús. Y Pablo dice, así que Jesús es la promesa prometida en el Antiguo Testamento. Él es el Mesías en el cual se cumplen todas las profecías. Él murió, fue sepultado y resucitó. Y ahora, escuchad, tenéis que saber esto. Por esa obra, vosotros podéis tener perdón de pecados y podemos ser justificados. Todo aquel que cree es justificado por medio de Él. Y Pablo termina su sermón, su predicación, con una advertencia a no rechazar ese ofrecimiento de Dios en Cristo. En Jesús se os anuncia perdón de pecados y justificación. Versículo 40. Mirad pues. Ojo con esto. Tened cuidado de no menospreciar lo que por nosotros os es anunciado, el Evangelio. Que Dios nos ofrece en Cristo perdón y justificación. Tened cuidado. No sea que venga sobre vosotros lo que está escrito, lo que está dicho en los profetas. Y cita un pasaje de Habacuc capítulo 1, versículo 5. Y dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos si desaparecéis, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si algo os la contare. ¿Cuál es esa obra de la cual Dios está hablando en Habacuc capítulo 1, versículo 5? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Lo que Dios va a hacer es traer juicio sobre Israel. Juicio sobre los judíos por su pecado. Pero no tanto por su pecado, que sí, porque el pueblo se había corrompido en gran manera, sino por su falta de arrepentimiento. Porque Dios vez tras vez les envió a sus profetas, vez tras vez les llamó para que se volvieran a Él, para que se arrepintieran y volvieran a Él, pero ellos menospreciaron al Señor y a sus profetas, decidieron permanecer en sus pecados. Y entonces Dios dice, voy a hacer algo que os va a asombrar. Voy a hacer algo que si alguien si lo dijera, no lo creerían. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a traer el juicio. Dios va a traer juicio sobre su pueblo y Él va a usar a un pueblo, a los caldeos, que es un pueblo tremendamente cruel, tremendamente malvado, mucho más malvado que el pueblo de Israel, para traer ese juicio. Y Dios hace algo que ellos nunca pensarían. Porque Dios puede traer juicio, pero ¿cómo vas a traer juicio sobre nosotros con un pueblo que es mucho más pecador que nosotros? Pero Dios hace eso, Dios trae juicio sobre el pecado, Dios juzga el pecado. Dios iba a usar a los gentiles para castigar a su pueblo, y eso es algo sorprendente. Pero
sorprendente es también que luego Dios va a usar a su pueblo, a los judíos, para traer salvación a los gentiles. Y Dios dice, voy a hacer algo que os va a espantar. Oh menospreciadores, si menospreciáis la sangre de Cristo, si menospreciáis la obra que el Hijo ha hecho por vosotros, muriendo y sufriendo en vuestro lugar, Dios va a traer juicio. Dios va a traer juicio. Y es una advertencia, no es una amenaza, hermanos. Dios nunca amenaza. Nosotros amenazamos, decimos, te voy, pero luego no hacemos. Dios no amenaza. Dios lo que dice que va a hacer, lo hace. Pero Dios advierte. Y está advirtiendo, si no os arrepentís de vuestros pecados, si no venís a Cristo en arrepentimiento y fe y recibís el perdón de pecados que fluye de la cruz y la justicia que fluye de Cristo, el juicio va a venir. Porque Dios juzga el pecado. Y o lo va a juzgar en Cristo o lo va a juzgar en ti. Tú decides dónde quieres que Dios juzgue tu pecado. Si en Cristo o en ti. Y Pablo advierte. ¿Y cuál es el resultado? Dice que versículo 42 y 43 es la predicación de Pablo, y luego vemos el resultado. Dice que cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Ese es el resultado. Fijaos, ¿a dónde ha ido Pablo? A predicar a la sinagoga de los judíos. Pero ¿quiénes son los que dice que le rogaron que al día siguiente de reposo? Los gentiles. Los gentiles. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿A que perseverasen en qué, hermanos? En creer en lo que Dios había hecho por ellos. No les dice, bueno, ahora tenés que hacer aquello, tenés que cumplir esto, tenés que cumplir un montón de normas, tenés cuidado, tenés que hacer esto o aquello. No, dice, perseverate en la gracia. En creer y en recibir, en descansar en aquello que Cristo ha hecho por gracia. En recibir la gracia de Dios. Versículo 44 dice, y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vino a una ciudad gentil y todos los gentiles se reúnen en torno a la sinagoga. ¿Para qué? Para escuchar a Pablo. Pero viendo los judíos y la muchedumbre se llenaron de celos y le rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. También estaba escrito, hermanos, que esa obra del Mesías no era para los judíos, sino también para nosotros, era para todos, para alcanzar a todos. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Cuando el evangelio fielmente es predicado, la oposición se levanta. Pero dice que ellos, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Son dos cosas que van juntas: el gozo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un fruto, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y así terminamos este capítulo 14, hermanos. Pero quedaos con esto, hermanos. Quedaos con la predicación del Evangelio. Si no sabes cómo predicar el Evangelio, aquí tenemos un buen modelo de lo que es predicar el Evangelio. Y de la conclusión a la que tenemos que llegar siempre que predicamos el Evangelio. La invitación que tenemos que hacer siempre, mira, la invitación es esta: que en Cristo hay perdón de pecados. Que eres un pecador, pero que en Cristo hay perdón de pecados. Y que en Él, en Cristo y solamente en Él, son justificados, declarados justos delante de Dios todos los que en Él creen por la fe. Así que acepta al Señor.
Y yo no sé si tal vez tú aquí es la primera vez que has recibido el Evangelio o has escuchado lo que es el Evangelio en sí, que el Evangelio es Cristo crucificado, por nuestros pecados sepultado, pero resucitado. No sé si has escuchado esto por primera vez, pero yo te animo a que vengas a Jesús, a que acudas a la cruz, a que te arrepientas de tus pecados y vengas a Él en fe, confiando en su obra y entregues tu vida al Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar orando.